Buenos días. Hoy nos encontramos en otra entrevista muy particular. Una entrevista titulada Las luces y las sombras del COVID-19 con el profesor Álvaro Brantes de invitado. Un gusto, profesor. Muchas gracias, jóvenes. Efectivamente, luces y sombras del COVID-19. Eh, Bien, bienvenido a casa. Estamos a 24 de junio, día de San Juan, creo que también de San Guillermo, pero día de San Juan. Hoy día es un único santo que se celebra. Fíjese bien usted, es el único santo que se celebra como día onomástico el día que nace, a diferencia de los otros. Es el día del nacimiento de San Juan Bautista, digamos, ¿no? Mm. San Juan Bautista también habría que hacer un alcance a propósito de eso. Es la primera persona que manifiesta la adoración a Jesús en cuanto a Jesús, persona humana y divina, con naturaleza divina, por cierto, solamente naturaleza divina, pero como persona humana y persona divina. Es decir, Jesús hecho hombre. El primer acto de oración es de San Juan Bautista en la visita que hace Nuestra Señora la Virgen María a su prima Isabel. Cuando en el vientre de la madre salta, alborozado, digamos, San Juan Bautista en gestación en el vientre de Isabel, digamos, ¿no? De Santa Isabel. Así que cabe hacer ese alcance. Lo escucho, pues. Profesor, en una entrevista anterior nos encontrábamos en circunstancias particulares y hablamos un poco de lo que venía siendo la crisis que se avecinaba del coronavirus. Ahora que estamos prácticamente en el clímax, ¿cómo ve usted la evolución de la pandemia y por otro llamado la plandemia? Sí, bueno, esa pregunta encierra dos aspectos, digamos, que son bien importantes. Primero, efectivamente, llama la atención algunas políticas que de alguna manera son erráticas, pero debemos entender que es primera vez que Chile, en los tiempos modernos, ¿no? Se encuentra frente a una situación de una epidemia a nivel nacional. Yo trato de evitar la palabra pandemia, ¿eh? Pandemia la trato de evitar, pero sí, efectivamente está todo el mundo contaminado con esto. Pandemia en cuanto al nivel de contaminación. Esto es bien importante, ¿eh? Para un poco tratar de, si usted quiere, eh, interpelar de buena forma a lo que yo le llamo, y se lo copio porque no es mío, por cierto, es del señor Milley, que usó un término que me gustó mucho para contrarrestar a la infectocracia, digamos, ¿no? ¿Ah? Estos infectólogos, esto epidemiología, pero infectocracia le llama él, que es gobernado por una serie de científicos, investigadores en estas infecciones, y efectivamente aquí habría que establecer una inducción a error. Existe una infestación que tiene carácter de pandemia, pero con una mortalidad que no tiene para nada de pandemia. Es decir, como lo han demostrado hoy día muchos científicos que son de distintas áreas de epidemiología, inmunólogos y otros, han demostrado ciertamente que el resultado final de mortalidad y morbilidad, pero particularmente mortalidad, es menor, bastante menor que cualquier otro cuadro, digamos. De hecho, ya está demostrado que la misma influenza año a año provoca más muerte. Lo complicado de esto es la eficiencia que tiene el virus en transmitirse de uno a otro de manera exponencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación porque es una doble lectura. Sí, es una pandemia desde el punto de vista de la infectación, no así desde el punto de vista de la muerte. Ahora, cosa que llama mucho la atención también, jóvenes, y se los quiero decir a ustedes para que vayan tomando en cuenta esto. De la noche a la mañana se acabaron las muertes por cáncer, por infarto cardíaco, infarto cerebrovascular. Nadie muere de eso. Ahora todos mueren de COVID-19. Mm. Cuando en México se encuentra que hay médicos que pagan para que usted acepte que la defunción coloque en COVID-19. Cuando hay chilenos que me han dicho que han ido a ver el fallecimiento de su pariente porque tenía, qué sé yo, un cáncer metamielocitoblástico, qué sé yo, y se murió de eso. El médico en la clínica particular y ha pasado también en los hospitales, usted considera que es COVID, ¿no es cierto?
para colocar COVID y lo impulsan. De hecho, médicos en México se dice que se le paga a gente para que acepte que es COVID-19. Entonces, ¿a quién le interesa que me aparezca abultado el número de muertos por COVID-19? Entonces ahí la pregunta, porque algunos en lugar de llamarle pandemia, le llaman plandemia. Habló de epidemiología y una de las grandes medidas que se ha tomado es una cuarentena prácticamente a nivel mundial. Hábleme más de eso, por favor. Eso sería un poco el inicio a la respuesta a la pregunta anterior. ¿A quién le interesa que aparezca una cifra abultada de muertos en relación a la realidad de muertos por COVID? ¿A quién le interesa? Bueno, las políticas de la OMS, las políticas de la ONU y de la UNICEF, de la más media, que es casi la ONU. Hoy día decir ONU, decir OMS, decir OPS, Organización Panamericana de la Salud, y decir más media y grandes cadenas de periodismo, digamos, a eso llamo la más media, son parte del mismo tema, son parte del mismo club. Eso sí, efectivamente, a lo mejor eso no Club de Bilderberg, sí, están todos relacionados. A ver, no, Club de Bilderberg, Illuminati, CRE, 33 anillos concéntricos, masonería, todo, es un solo pack, con distintas manifestaciones. Es una misma ameba con distintos pseudópodos. En una parte está el periodismo, en otra los gobernantes interesados en esto, en otra por ahí también está el marxismo cultural metido en esto. Entonces, ¿a quién le interesa tenernos en cuarentena? ¿Por qué nos tienen en cuarentena? Primero, ¿a quién le interesa que existan muchos muertos? Al mismo que le interesa que por ese motivo de tantos muertos por COVID podamos estar en cuarentena. ¿A quién le interesa que estemos en cuarentena? Entonces, esa es la pregunta que yo le hago a usted que está viendo acá esta entrevista. Le pregunto a usted, señora, señor, ¿a quién le interesa que estemos en cuarentena? ¿Cuál es el principal efecto de la cuarentena? ¿Terminar con la infectación? ¿Terminar con la difusión del virus? No, se ha demostrado que no es así. Incluso si la gente está en su casa. Porque después que vuelva, la pospandemia va a seguir. Alguien dijo por allí que este virus nos va a acompañar fácil por 1 año o 2 años más. Entonces, ¿cuál es la derivada real ¿cuál es la derivada real de la cuarentena? Es la profunda crisis económica en que van a entrar y que están entrando ya gran parte de los países del mundo, especialmente las economías emergentes, los países en vías de desarrollo, cercanísimos a un estado de desarrollo, como pasó en el caso de Chile, y otros que efectivamente estaban un poco más alejados, pero que también estaban en un despertar, y podemos decir el caso Perú, y el vecino más cercano, Perú, que estaba con estándares, con variables macroeconómicas bastante importantes, bastante positivas, digamos. Y hoy día vemos, por ejemplo, cómo ha caído un 40% el Producto Geográfico Bruto en Perú, digamos. O sea, es una cosa avispante. Y la pregunta entonces que yo me hago, ¿a quién le interesa que nosotros estemos en cuarentena? ¿A quiénes nos interesa? ¿A quién le interesa que exista hambre en el mundo? Se dice, por ejemplo, que van a entrar en extrema pobreza 770 millones de personas. Producto de la cuarentena, no del COVID. Con 770 millones de personas se calcula así, a cálculo de buen estadístico, 25 millones, 27 millones de muertos. 25 millones de muertos en la pospandemia por la hambruna. Están generando un holodomor tal como el que generó Stalin para destruir al pueblo ucraniano, que mató a cerca de 20 millones de personas de hambre. Partió con Lenin, cuidado, y lo terminó Stalin. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es efectivamente esa. ¿A quién le conviene que nosotros entremos en un nivel de pobreza mundial, que los países que estaban en vías de desarrollo y los países que ya estaban en pobreza entren en situaciones críticas a nivel de tener gran cantidad
de población en la extremísima pobreza y mucha gente muriendo de hambre. Y aquí viene la tercera derivada de esto, si usted es cosa que lea el manifiesto comunista, pues. No hay ninguna posibilidad que en un estómago lleno entre la teoría marxista, entre la dialéctica materialista y entre el materialismo histórico. ¿Cómo le voy a promover yo la revolución para que nos tomemos el poder, el proletariado, el pueblo aplastado y oprimido, si usted se ha comido 3 asados para el 18, como estaba sucediendo en Chile, pues? Los más contentos con esto son los comunistas. Y por eso los jóvenes, inteligentemente, el comunismo, el Partido Comunista es brillante desde el punto de vista de la estrategia política, pues. Si para ser malo también hay que ser inteligente, pues. Envían a la juventud infestada, que sabe que son, ¿cómo se llama? Todos aquellos que son vectores del COVID, vectores de la infección, pero que a ellos no les afecta por tener las condiciones físicas en sus niveles más óptimos. Y los envían a las ferias libres, a la Vega Central, al metro, a toser. Lo dice el doctor Ibarra de Melipilla, el mismo que no quiere atender a los pacos. Ese doctor Ibarra, que no sé si conocerá a Hipócrates, no sé si sabrá lo que es un juramento ético en medicina, ese señor que debía estar expulsado inmediatamente por Relaciones Exteriores de Chile, de inmediato, nada de que juicio, tribunales ni nada, señor, expulsado de inmediato del país. ¿A quién le interesa entonces que existan muchos muertos? A ellos, si se ve, pues. Están en los comentarios de los twitters de los miembros del Partido Comunista. Y lo que quieren ellos es eso. Que digan muchos muertos. ¿Para qué? Muchos muertos. Gran cuarentena, gran hambruna, revolución. Bueno, este año ha sido un año muy extremo. Vimos un cohete que próximamente se va a la Luna, a Marte, perdón. Y algo muy espectacular que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Hablo exactamente de las explosiones delincuenciales que están ocurriendo alrededor del mundo. ¿Me puede hablar más de esto y cómo se conforman? Sí, bueno, con respecto a lo primero, extrañamente el mundo y fantásticamente yo creo que es como la izquierda internacional está dando un alarido desesperado, estos movimientos delincuenciales y todo este COVID y toda esta cosa es un grito, un alarido a última hora, porque se venía y se viene igual un desarrollo tecnológico que va a permitir que el mundo entero prospere. Entonces lo que no puede soportar el comunista en su odio de clases es que el mundo prospere sin el comunismo. Y aquí entonces pasa que en el mundo entero se ha estado promoviendo esta revolución delincuencial, porque no tiene otro nombre, por favor, destruir. Creo que hoy día destruyeron la estatua de Isabel la Católica, ayer o anteayer en Estados Unidos de Fray Junípero, que fue un gran defensor de los pueblos originarios, Están destruyendo la figura de grandes defensores en Estados Unidos, a Lincoln. Si fue el que terminó con la esclavitud, pues. Eso le demuestra que no es un problema ni racial ni nada, es simplemente ideológico. Es parte de un sistema orquestado por el marxismo internacional, en la cual están metidos muchos de ellos del miembro del NOM y muchos miembros del Estado profundo. Si solo está partido un confite con estos delincuentes del Parlamento que tenemos, sí, señor Jackson, delincuente. Y usted no me va a poder demandar a mí nunca, porque usted sabe que nosotros todos los que sabemos lo que usted ha hecho, no le conviene demandarnos, ni el señor Boris tampoco. Porque si la izquierda hubiese sabido que al demandar el caso de Venta se le iba a destapar el caso Sokimich, yo le doy firmo pero jugado que se quedan absolutamente callados. Carlos Lavín y Carlos Dela no estarían en su casa, no habrían pasado ningún problema. Pero no se dieron cuenta que anunciándolo ellos levantaban una tapa y claro, fuera de la punta del iceberg y se descubrió toda una orquestación de financiamiento corrupto de la política y les rebotó en su cara. Por eso el señor Boris y el señor Jackson nunca va a demandar a uno nosotros cuando los denunciamos por ser unos terroristas, que financian el terrorismo y el anarcoterrorismo y todas las derivadas de eso, como el señor Berkov. Entonces las cosas hay que decirlas.
Ya llegó la hora en que nosotros, yo soy usted profesor ¿cómo va a practicar por decir la verdad? Las cosas hay que decirlas por su nombre. Ese es el fin de todo. Y entonces estamos en el mundo con una orquestación que está pasando en Bélgica, en Alemania, en todos lados. ¿Qué fue la inmigración? Que inundó Europa y destruyó la cultura europea. No estoy hablando de nazismo, nacionalismo ni nada de eso. Estoy hablando de la cultura europea, ancestral, ni siquiera de los últimos 2000 años, yo diría de los últimos 3000 años, hasta lo más profundo, el fundamento de la cultura celta, de la cultura indoeuropea. Destruido completamente todo eso, porque es parte del mismo sistema. ¿Por qué quieren ellos que se produzca entonces una hambruna? Para que mueran 27 millones, pues. Si al final, el fin último del nuevo orden mundial, del marxismo internacional, de la masonería internacional, que es lo mismo con otros nombres, el fin último es que se disminuya la población. Porque recogieron un deplorable trabajo de un fisiócrata escocés llamado Robert Malthus, que decía que la población iba a crecer en la progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. Perdóneme que le diga, al revés. La población, por el tema de que la gente empezó a tener mejor estándares de vida, no tuvo tantos hijos, mejoró sus estándares de vida y sin embargo los alimentos han crecido en progresión geométrica. Entonces el marxismo inventa esto de los veganos y del animalismo, el transhumanismo y todo esto para que la gente no coma carne. Porque de alguna manera tengo que generar hambruna. Todas sus invenciones y que la juventud compra como huevos cuadrados son lo mismo. Es para terminar con la población. Entonces, como resulta que los alimentos están creciendo en progresión geométrica y al revés, la población está decreciendo, o sea, es antítesis de Malthus, de Robert Malthus, yo de alguna manera tengo que deshacer esto, estoy desesperado. Yo necesito instalar este régimen, esta dictadura, este Orwell 1984 llamado marxismo cultural y dominar al mundo, esclavizar a la gente. Y hoy día se ve, pues usted está esclavizado. La cuarentena lo tiene esclavizado, lo están acostumbrando para que cuando venga después, imagínense sale este otro señor marxista que ya cuando se hacen millonarios, cuando van en vías a ser ricos, se hacen neoliberales. Pero cuando ya están absolutamente consolidados en la cresta de la ola, cuando ya tienen miles de millones con más de 3 ceros, entonces en ese minuto se ponen todos sociales. Y este señor Bill Gates es un caso. Instalar un chip, ¿para qué? Para controlar a la gente, pues. El 5G, ¿qué es lo que es? Control social. ¿Y quién lo dice? Un marxista, un neomarxista llamado Michel Foucault, de la sociedad, decía en su libro, Vigilar y Castigar, a su nuevo libro que se llama La sociedad de control, pues. Y en que el hombre solamente expecta, el hombre es un espectador de lo que va a suceder. El hombre deja de ser protagonista de su propia historia y es un espectador de lo que sucede alrededor. El concepto de reality show. Wow. Bueno, en un momento habló de nuestra patria, Chile, mencionando a los honorables Boric y Jackson. La última pregunta del día que le tengo es: ¿cómo ve usted la pospandemia en este país? ¿Cómo ve usted el futuro que sigue en el caso de que se acabe la cuarentena y el virus se regule? Bueno, gracias Fernando y Jaime y Eduardo, les agradezco que hayan venido a la casa. Me tenían prohibido traer alumnos, pero la idea era que, por el tema de que, claro, pueden infectar, pero la verdad es que se hacía necesaria esta entrevista. La última vez fue para mi cumpleaños, el 31 de marzo. Bueno, ahora ya estamos en la mitad del año, han pasado 3 meses, claro. Vamos a decir que es la entrevista trimestral. Y efectivamente, yo aquí estoy para decir las cosas y siempre se lo digo a los alumnos, incluso los que son detractores míos. Tengo alumnos que son comunistas y tienen mucho respeto porque dicen: yo con usted tengo la tranquilidad que lo que usted dice, lo dice. O sea, sé cuál es su postura y no anda con términos medios. Puede estar más equivocado, puede estar acertado, y en realidad la mayoría de las veces es lo que observo.
¿Por qué estoy haciendo este preámbulo? Porque yo creo que nosotros estamos confrontados a una situación muy complicada. Tenemos un presidente que se equivocó rotundamente, no se atrevió. Hubo un minuto que él tuvo que ponerse la guerrera, y si usted quiere, de alguna manera, la boina, y salir así. Es decir, haber puesto un régimen de respeto al Estado de Derecho, instalando los elementos necesarios para ello, afines a todo evento, como es en Estados Unidos, como es en Canadá, como en cualquier país del mundo, donde a todo evento el policía no tiene problema frente a alguien que lo va a tocar con una piedra, sacar la pistola y dispararle. Porque una piedra puede matar al policía, sí señor, por lo tanto yo te disparo. Chao. No existe proporción de la fuerza, ni tampoco tienen la cantidad de los Tony Calugas que andan ¿cómo se llama esta cosa? Los derechos humanos, oye. Que son a propósito todos exterroristas que no tenían dónde instalarse y los instalaron ahí a recibir un sueldo gratis pagado por nuestro trabajo. Pues. Todos. Igual que los fiscales. Los fiscales son todos ex marxistas o miembros del Partido Comunista o Socialista. Grandes agitadores y grandes promotores del terrorismo. Vea usted el currículum de este fiscal que denunció transformó en imputado a los soldados allá en el sur. Vea el currículum del señor Abbott. Vean atrás quién era el señor Abbott cuando joven. ¿A qué estaba asociado? Véalo. No, yo creo que nosotros estamos en una situación muy complicada. Mis amigos en el sur, lo voy a volver a repetir. Mis amigos en el sur, compañeros cursos, de curso del colegio, me dijeron, ¿qué hacemos? Y yo les vuelvo a decir, yo creo que esto va a terminar muy mal. Muy mal. El peor escenario. Sí, señor, va a terminar en el peor escenario. Vea lo que dice Minami, pues. Vea lo que dicen los que llaman sale la pura voz en off, hablando de lo que viene después. Y bueno, tenemos dos caminos. O se viene a meter la horda de comunistas armados, nos sacan afuera a la calle, nos ponen en un poste y nos acribillan, y hacen una especie de purga a nivel nacional y asesinan a 1 millón o 2 millones de personas, o en su efecto, esas 2 millones de personas se tendrán que preparar de otra forma para responder de manera adecuada cuando venga este ataque. Pero si usted me pregunta a mí, ¿existe la posibilidad de una situación no querida por nadie? Por Dios, ¿quién va a querer una guerra civil? Pues por Dios. Si uno es padre de familia, tiene hijos, ¿quién quiere que le maten a los hijos? Pero bueno, si me los van a matar en mi casa, yo te prefiero que se defiendan, a lo mejor uno de ellos se salva, pues. Tengo un pésimo, y espero equivocarme, espero tener que hacer un video en 4 o 5 meses, un año más, pidiendo perdón por equivocarme y creer que estaba yo, ¿cómo se me ocurría ser tan extremo y tan delirante? Pero si yo recojo lo que la izquierda radical está diciendo, no soy delirante. Estoy respondiendo lo que ellos están diciendo. Le vamos a quitar sus casas, sus AFP, todos. Vamos a entrar y vamos a barrer con todo después que termine esta pandemia. Lo dicen todo en una u otra palabra. Y tiene ahí por ahí a unos del Parlamento incluso. ¿Cómo se llama? El rey de la retroexcavadora, ¿para qué decir? A Monte, a Tutas, de alguna manera todos. Y hasta los más allanados, los más suavizados, también decían, oye, no, pero si no, ahora ya no, ahora también. Terminamos con esto, tenemos que gobernar. Quieren instalar ellos los ministros. No logran entender, señores comunistas, que ustedes no ganaron la elección. La elección la ganó la derecha y debiese gobernar la derecha. El problema es que tenemos un gobierno irresoluto, un gobierno cobarde, un gobierno sin pantalones que no ha sido capaz de gobernar. Para nosotros, para la gente de trabajo, para la gente de bien, para la gente que cree en Dios, para la gente que quiere prosperar. Un gobierno traidor que nos ha dado vuelta a la espalda. Y eso ha alimentado a ustedes, señores comunistas, para que hoy día, a sus anchas, crean que el país es suyo. Eso es.